Sometimes I feel so low down and disgusted. Can't help but wonder what's happened to my companion. Are they lost or are they found? Committed the cost it'll take to bring down all their earthly principles. They're gonna have to abandon. Del libro de Efesios, y estamos en el capítulo 6 de esta carta del apóstol Pablo, y vamos a dar lectura a los versículos 5 al 9. Vamos a dar lectura entonces a esta parte de las Escrituras. La palabra del Señor entonces dice así: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por poder acercarnos a tu palabra, por poder, Dios amado, tenerla a ella como fuente de conocimiento tuyo. ¿Cómo podemos nosotros creer y conocerte a ti? Damos gracias, Señor, por tu voluntad en tener en este país la traducción de la Biblia completa, tan difícil de encontrar en otros lugares del mundo. Sin embargo, Dios amado, en tu gracia, nos permites oírla y no solo oírla, introducirnos en ella, rogándote que tu Espíritu nos hable esta mañana para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación personal, pero también, Dios amado, para poder seguir siendo esa luz en el mundo. Oramos, Dios, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hay dos cosas que quisiera decir antes de comenzar, breves. La primera, ya le comentaba, parte del equipo que organiza acá y la gente que está involucrada en poder hacer que esto funcione. Pedirles oración por Esther, ella no pasó una muy buena noche, entonces, digamos, hay un grado de preocupación por su salud, entonces les pido que por favor estén orando por ella, para que el Señor sea utilizando aquellos medicamentos que ella tomó hoy día temprano en la mañana para poder, digamos, calmar sus dolores. Gracias a Dios, en Osorno ya tenemos visto un médico que va a continuar el tratamiento y que Dios mediante estaría siendo ella intervenida durante la primera parte de nuestra estadía ya en Osorno. Así que damos gracias a Dios también por eso. Ciudades pequeñas de repente nos ayudan bastante en muchas cosas, y entonces damos gracias a Dios por eso. Y lo segundo es que traigo saludos desde Bolivia. La semana pasada estuve en ese país, estuve en un campamento de misiones. Estemos orando por los hermanos en Bolivia. No se crean todo lo que aparece en redes sociales. Ese pastor muerto, baleado, fue hace 10 años atrás. En este minuto no hay una persecución como tal, pero sí se están sentando las bases de una persecución ideológica no menos importante. Los hermanos en Bolivia están sufriendo en este minuto la posibilidad de que, por interpretar un código penal que fue ya aprobado, ellos puedan ir presos por reclutar gente para fines religiosos. Eso es lo que dice la ley. Entonces, estemos orando por Bolivia, estemos orando por ese país, por los hermanos de allá. Ellos están en un momento de reflexión profunda para poder rogar y clamar al Señor que este tipo de códigos realmente no prosperen. Y les animaba yo a la iglesia el día que me tocó predicar allá, de que la palabra de Dios es concreta en eso. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Así que estemos orando, por favor, por nuestros hermanos en Bolivia, que les mandaron muchos saludos a Iglesia 1. Así que dicho eso, el texto que nos convoca hoy día es un texto que ha sido usado y mal usado para múltiples cosas.
Claramente nosotros tenemos acá una preocupación del apóstol Pablo respecto de algunos temas de cómo funciona la vida cristiana. Ya lo habíamos visto en las predicaciones anteriores. Nosotros vimos los deberes en la familia, deberes conyugales, los deberes de los hijos para con los padres. Vimos nosotros también los deberes que pudieran generarse en torno a esta comunidad de fe. No nos olvidemos de eso. Pablo está hablando principal y fundamentalmente a la iglesia en Éfeso, ¿ya? Con esta idea también de que la carta de Efesios no solamente iba a ser leída en esta ciudad, sino que también en muchos otros lugares. Y no solo por líderes de la iglesia, sino que por la iglesia entera, como se nos exhortaba el domingo pasado respecto de los niños. Pablo tenía esta idea de que eran muchas personas las que iban a estar escuchando la carta que él escribe a esta iglesia. Y en esta oportunidad nos está hablando tanto a esclavos como también a los amos o señores. Y para poder comprender los motivos por los cuales el apóstol Pablo le dedica tantos versículos a los esclavos y pocos a los señores o a los amos, nosotros necesitamos un poco entender cómo funcionaba la esclavitud en los tiempos del apóstol Pablo. La esclavitud en ese sentido era normal en los pueblos antiguos. Nosotros sabemos de que había esclavitud por distintos motivos, pero uno de los motivos fundamentales era cuando un pueblo poderoso en ejército invadía otro y tomaba para sí sus posesiones, tierras, su gente, su riqueza, y a las personas las sometían como esclavos. Y en los tiempos en los que Pablo está hablando a los efesios, se estiman aproximadamente, el Imperio Romano completo tendría unos 60 millones de esclavos, ¿ya?, en todo el imperio. Esas son estimaciones que hacen algunos estudiosos, algunos historiadores respecto de cómo el Imperio Romano se movía y se manejaba. Entonces, el hecho de que el apóstol Pablo esté hablando a los esclavos no es una manera que tiene el apóstol de poder defender la esclavitud. Por el contrario, Pablo es un buen judío, él lo declara de sí mismo y otros también le reconocen a él como muy buen judío, y él sabe perfectamente el significado que para el pueblo de Dios tiene la esclavitud. Pablo no se olvida de la esclavitud del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pablo tiene fresca en su memoria, como buen judío, lo que el pueblo sufrió por causa de la esclavitud, no una, sino más de una vez, 2 y hasta 3 veces, en este sometimiento de pueblos mayores hacia el pueblo de Israel. Bajo ninguna circunstancia el apóstol Pablo está apoyando la esclavitud. Pero por otro lado, nosotros vemos de que esta esclavitud, que nosotros vemos no solamente aquí en Efesios, aparece en Colosenses, aparece en Filemón, Pablo refiriéndose al tema de la esclavitud está hablando de un aspecto aún mayor hacia el esclavo que ahora conoce a Cristo y que probablemente, como todo esclavo, siempre ha estado pensando en generar algún tipo de revolución para poder ser libres. Entonces Pablo tiene que plantear acá de que el pueblo de Dios no es un pueblo que tenga una especie de yihad, de guerra santa, y entonces hay que liberar, y entonces hay que salir y a filo de espada conquistar nuestra libertad. Las bases del cristianismo están planteando una libertad diferente, una libertad distinta, una libertad que no es terrenal, sino que es eterna. Y desde esa perspectiva entonces el apóstol Pablo está hablando a estas personas, a los esclavos de ese tiempo. Los esclavos no tenían derecho, ninguno. No, legalmente eran nada, ¿sí? Y existían, los esclavos, la razón de ser de los esclavos era simplemente para comodidad, para placer y para conveniencia de sus dueños. O sea, el esclavo tenía que simplemente estar para eso, funcionar para eso y vivir para eso. Hay un pastor, a quien respeto mucho, que se llama Augustus Nicodemus. Él plantea lo siguiente en un texto que él escribe justamente sobre esta sección de la Escritura. Y él dice que en la comprensión que nosotros tenemos que tener del momento en el que Pablo escribe, Aristóteles, por ejemplo, hizo una especie de escalafón de los procesos productivos en el campo. Y a cada cosa Aristóteles le daba un cierto valor. Entonces Aristóteles decía
que existían tres tipos de herramientas para el cultivo y para la producción. Uno eran las herramientas inanimadas, una pala, un arado. Las otras eran las herramientas que tenían capacidad de movimiento, como los animales, los bueyes y otro tipo de animales que ellos usaran para poder trabajar. Y existían, como él dice, las herramientas vivas, que era la forma en que Aristóteles se refería a los esclavos. Entonces no era más que una simple herramienta. Y eso generaba a nivel social y a nivel moral social una deshumanización del ser humano, como siempre ha ocurrido con la esclavitud. Una deshumanización que hizo que los patrones, por ejemplo, se sintieran con el derecho de matar o castigar a sus esclavos por motivos absurdos. Este mismo pastor hace referencia de un emperador que mandó a sacarle los dientes a su esclavo y a cortarle los dedos de a poco para que sufriera, porque accidentalmente mató a su codorniz favorita. Esa era la situación de la esclavitud en los tiempos en que Pablo está escribiendo esto. Entonces, cuando Pablo dice, esclavos obedezcan a sus amos, Pablo está siendo realmente revolucionario en la revolución. Todos aquellos que buscaban y esperaban la venida de un Salvador, porque ojo, los esclavos aquí, o la esclavitud en este tiempo, se daba mucho de que para poder pagar deudas, por ejemplo, un padre vendiera un hijo como esclavo. Y esa práctica se producía entre los creyentes, entre el pueblo de Israel. Entonces había ya voces de esta necesidad de libertad. Nosotros sabemos de que decía, nosotros venimos a ser acá una especie de esclavos del Imperio Romano, entonces nosotros necesitamos liberación de esto, necesitamos liberarnos. Y es cierto, había una promesa de libertad que Cristo cumplió y que Pablo quería que la gente se fijara en esa libertad, en la que Cristo está ofreciendo. Entonces decirle a la gente esto, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales, Pablo está planteando un punto totalmente revolucionario dentro de esta misma revolución. Ahora, los apóstoles, en ese sentido, nosotros los vemos en Santiago también, en el apóstol Santiago, ellos no se consideraban en este sentido reformadores sociales, ellos no fueron a las bases sociales para poder minarlas y destruirlas. ¿Ya? Esta idea de que el cristianismo es simplemente un movimiento proletario, ¿no?, de la Palestina del siglo I, fue lamentablemente muy enriquecida por la idea de la teología, sobre todo en Europa durante la década de los años 30 al 50 aproximadamente. ¿Ya? En esas décadas, mucho esta idea de que el cristianismo fue simplemente un movimiento de gente pobre, de gente esclavos y de personas que no tenían mayor razón de ser ni de vida en ese momento y en ese tiempo. Sin embargo, historiadores y sociólogos de importancia, de renombre, entre ellos Stark, no Tony Stark, sino que Rodney Stark, nos muestra estudios profundos de cómo efectivamente al principio sí fue un movimiento de proletario, pero que en menos de una década ya existía una gran cantidad de personas de importancia, de alcurnia, que eran cristianos. Y eso tiene mucho sentido cuando Pablo también le habla aquí a los amos, a los dueños de estos esclavos. Y como les decía recién, no solamente acá, sino que también en Colosenses y sobre todo en Filemón. La carta de Filemón es una carta donde Pablo busca proteger los derechos de los esclavos, de justamente este esclavo llamado Onésimo. ¿Ya? Algunos por ahí fantasean con que Onésimo era un esclavo de Pablo, ¿sí? Pero claramente en la carta de Filemón nosotros vemos una situación totalmente distinta. Onésimo va a aprender con Pablo, se convierte a Cristo, aprende con él, aprende doctrina, y justamente porque conoce la doctrina de que Cristo lo libera a él de cualquier tipo de opresión y que en Cristo hay una unidad, y como leíamos en el primer versículo, en los primeros versículos que dieron inicio a este culto, en Cristo ya no hay esclavo, ya no hay señor, ya no hay hombre, no hay mujer, sino que somos todos iguales en Cristo Jesús. Hay una coherencia plena en el mensaje del apóstol Pablo. Lo que hacen entonces con los apóstoles
no es hacer vista gorda al problema de esta práctica inmoral, sino que en la predicación o a través de la predicación de la verdad destruyen este horror de la humanidad y lo siguieron haciendo los herederos de ello hasta que nosotros vemos en el siglo XVIII, incluso en el siglo XIX, cómo la esclavitud se sigue aboliendo, pero justamente por la base fundamental de que el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. En la empatía, ¿se acuerdan que yo les hablaba recién de que existía esta especie de deshumanización? Lo que hace el cristianismo es empatizar unos con otros, seres humanos con seres humanos. Y eso es lo que Pablo nos va a mostrar acá. Entonces, en ese sentido, el cristianismo generó una revolución que no fue política, ni social, ni económica, sino que fue moral y espiritual. Ahí estuvo la revolución del cristianismo del primer siglo, y que avanzó de manera tal que emperadores se rindieron a el pensamiento cristiano, ya sea por fines políticos, pero no pudieron hacer más oídos sordos a este movimiento que surge de 12 personas, más otras que acompañaban a ellos, que decían haber visto a Cristo resucitado y que este Cristo resucitado les envió a comunicar esta noticia al resto del mundo. De manera práctica, lo que hizo finalmente el cristianismo es como, no fue talar el árbol, sino que es quitarle la cáscara, quitarle la corteza y dejarlo morir. El cristianismo no fue al choque. El cristianismo no fue, como les decía yo, una yihad cristiana que dinamitó las bases sociales, sino que lo hizo lentamente. Y es interesante porque a fuego lento las cosas quedan mejor. Es un principio de la cocina, de lo cual sé bastante. Y entonces, en ese punto el apóstol Pablo nos está hablando. En este momento el apóstol Pablo nos está invitando a poder reflexionar en esto. Hay dos cosas que son o que se ven muy claramente en el texto. La primera parte, ¿cierto?, son los deberes de los empleados con sus empleadores, y lo voy a poner de esa forma para poder hablar en un lenguaje más nuestro. Si bien es cierto, hoy en día no existe la esclavitud, o como dice un meme por ahí, simplemente se cambió a 8 horas laborales por día. Ese fue el reemplazo que hubo de la esclavitud a nuestro trabajo hoy. Sin embargo, sabemos que legalmente no hay esclavitud. ¿Hay situaciones de esclavitud? Sí. ¿En Chile hay esclavitud? Sí. Se han ido cada vez descubriendo más y más lugares en donde hay principalmente extranjeros que vienen a probar suerte a nuestro país y que terminan trabajando a modo de esclavos, pagando por los lugares en donde ellos mismos pueden vivir, comer, pero es el mismo lugar en donde trabajan. Eso se está dando en nuestro país, está ocurriendo, y nuestra misión no solamente es denunciar, porque denunciar es fácil, sobre todo denunciar a través de Twitter o Facebook, sino que involucrarnos en esto, involucrarnos en esta acción, involucrarnos en lo que está ocurriendo en nuestro país. Estos deberes de los empleados con sus empleados. ¿Cuántos de aquí son empleados? ¿Cuántos son empleados acá? ¿De alguna empresa? ¿Sí? ¿Cuántos son empleadores? Un poco menos, ¿cierto? ¿Cuántos son emprendedores? También tenemos otro grupo de emprendimiento, ¿cierto? Esto, fíjense que es transversal para cualquiera sea la situación que tú tengas de trabajo. Porque en algún momento el empleado puede llegar a ser un empleador, así como el emprendedor puede llegar a ser un empleador. Y es la idea, que al emprendedor le vaya bien para poder generar trabajo y poder emplear a otras personas. Pero también el empleador en algún momento de su vida puede llegar a ser empleado. Cuando las cosas no andan bien, cuando los negocios no funcionan bien. Entonces, al final de cuentas, esto es transversal para todos y cada uno de nosotros. Yo creo que me acompañen ahí con sus Biblias y por favor las tengan abiertas, porque hay varios detalles que vamos a ir observando en el texto. En el versículo 5, nosotros tenemos 3 cosas que el apóstol Pablo está queriendo llamar nuestra atención como empleados. La primera, si ustedes se fijan en el versículo 5,
es el hecho de que nosotros tenemos que ser respetuosos. La palabra dice, obedezcan a sus amos terrenales, con respeto. Ser respetuosos. El cristianismo, fíjense en esto, no es una vía de escape, y jamás ha sido una vía de escape porque no busca ser un movimiento escapista. El cristianismo, como decíamos hace un ratito atrás, viene a establecer bases que van a transformar desde adentro hacia afuera una sociedad, que van a transformar desde adentro hacia afuera a una familia y, ¿por qué no?, desde adentro hacia afuera al mercado, al comercio, a una empresa. Las palabras del apóstol Pablo son, en ese sentido, una invitación a que como empleados nosotros seamos respetuosos. Y de verdad que a veces cuesta. ¿Cuántos tienen jefes a los cuales quisieran matar? Porque, como decían los hermanos de la cárcel, aquí y acá las apuñaladas corren todos los días. Yo tenía un jefe que una vez le pedí un aumento de sueldo. Aumentó la pega, nos quedábamos más horas, la cantidad de noches en el mes que había que pasar de un día para otro trabajando, se ganaron nuevos clientes, y eso era bueno. Mientras más clientes habían en la agencia de publicidad, más gente, o sea, más dinero entraba. Entonces, la matemática no es muy difícil ahí. O sea, a mayor trabajo, mayor responsabilidad, hay más ingresos para el negocio, lo justo era poder pedir un aumento de sueldo. Entonces yo hablé con él y dije, mira, ganamos estas cuentas, estuvimos, lo personal, el equipo con el que estoy trabajando, estuve involucrado en esto y en esto, eso se aprobó, estamos caminando bien con ese cliente, el cliente está conforme y contento. Entonces, que chorree, que chorree para todos un poquitito, y qué sé yo. Entonces me queda mirando y me dice, vos no valís más de lo que te pago. Y yo tenía unas ganas de estrangular a ese compadre, de ahorcarlo y ver cómo moría lentamente. Pero el Señor obviamente se encarga de, por un lado, también humillarnos a nosotros, porque muchas veces nosotros tenemos esa actitud irrespetuosa de creer que sabemos más que el jefe. El dicho popular dice, el que sabe, sabe, y el que no. Y eso, fíjense que no es tan así. Si una persona está en una posición de jefatura, es por algo. Y ojo acá, porque es tan burda nuestra mirada de esto, de que cuando el jefe es jefa, entonces hizo más de algún favor para estar en la posición donde está. Ese es el consciente colectivo de nuestro país. Entonces tenemos nosotros que ser, como dice el apóstol Pablo, respetuosos. Porque por algún motivo la persona que está en una situación de autoridad está puesta ahí por Dios. Es lo que la palabra de Dios dice. De ahí entonces el llamado de Pablo a que nosotros seamos respetuosos con los jefes. El que respetar a un jefe no significa que no tengáis ganas de matarlo. Porque te va a pasar, me va a pasar. Sino que significa justamente tener la capacidad de entender de que esa persona que está en un puesto de autoridad fue colocado ahí por Dios. Y que esa persona y que ese jefe, con todo lo que pueda hacer, mala onda, pesado, lo que sea, está ahí para trabajar tu carácter. Entonces va a ser siempre de provecho para ti. Ojo, no estoy hablando aquí de jefaturas que son abusivas, porque Pablo le habla a ellos en esta misma sección de la Escritura. Cuando tú tienes un jefe que es abusivo, búscate otra pega. Porque eso también es parte del respeto, pero del respeto hacia tu trabajo y a lo que Dios te dio como entendimiento o capacidad manual para hacer. Y estamos en un país en donde tenemos la libertad de buscar el trabajo que queramos. Tú puedes haber estudiado una carrera, haber trabajado en ella, y de pronto sale una opción de un trabajo que tal vez no es 100% lo que tú estudiaste o lo que tú te preparaste, sea técnico, sea profesional, o sea incluso porque te metiste en el tema y aprendiste un oficio. Puedes tomar esa opción. Pablo no está hablando de que nos tenemos que quedar para siempre en ese mismo lugar, porque ojo, la pega no te va a llegar al correo electrónico ni te van a ir a buscar a la casa.
Pablo no está hablando de los jefes abusivos, pero sí nos llama a respetar. Y a respetar a las personas que han sido puestas por Dios para eso. Lo otro que dice el versículo 5 es que el empleado cristiano debe ser íntegro. Y ser íntegro significa trabajar con sinceridad, sin hipocresía y sin segundas intenciones. Y aquí creo que el mercado laboral chileno tiene que, o debería ser un mea culpa, porque ¿cuánta gente hay que trabaja siendo chupamedia? ¿Eh? Las palmaditas al jefe. Sí, jefe, claro. Como el Espina. ¿Se acuerdan de la Espinita? Un trabajo con una doble intención. El que te reconozcan, el hecho de decir, no, ojalá que el jefe vea lo que estoy haciendo. ¿Ah? Que vea que estoy llegando temprano en la mañana y que me estoy yendo. Hay gente que llega temprano a la pega, no por las horas extra que pueda llegar a ganar por esa marcada de tarjeta media hora antes, sino que para que llegue el minuto en que digan, no, porque Juanito, que se destaca por su llegar temprano al trabajo, él es un ejemplo. Y ahí está Juanito, ¿cierto? Con el pecho de este volado. ¿Por qué? Porque ha buscado con mala intención hacer su trabajo. Por algo que, lo que Pablo dice en el resto de la carta a los Efesios, ese reconocimiento que estáis buscando, ese reconocimiento que buscas a través de la hipocresía y a través de segundas intenciones, Cristo ya te lo dio. Cristo ya te reconoció. Entonces, ¿para qué buscar un reconocimiento humano? Si en Cristo tienes el mayor reconocimiento que Dios te puede dar. Entonces, la dinámica del trabajador debiese cambiar y decir, si yo tengo tan grande galardón en Cristo, entonces voy a ejercer mi trabajo de manera honesta, de manera íntegra, respetuosamente, porque no necesito más. Y la palabra de Dios también nos hace una promesa importante. La palabra del Señor nos dice que nosotros busquemos primeramente, ¿qué cosa? Y esto es buscar el reino de los cielos. Cuando nosotros estamos agradados en Cristo, estamos en esta búsqueda del reino de los cielos. Estamos haciendo que el reino de los cielos primero se haga visible en nuestras vidas. Suficiencia de Cristo. ¿Qué es el reino de los cielos sino estar pleno, completo y suficiente en Cristo? Eso es lo que vamos a vivir en la eternidad. No vamos a necesitar de nada porque Él es todo. Entonces busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. Si vas a trabajar bien, hazlo porque de verdad Cristo transformó tu corazón y tu mente para trabajar bien. Ya sea como empleado, como empleador, como emprendedor. La invitación del apóstol Pablo es a trabajar con honestidad, a trabajar con integridad y siendo respetuoso. Y el mismo versículo nos habla de ser coherente, ser leales por causa de el compromiso con Cristo. Dice con integridad de corazón como a Cristo. Como a Cristo. Eso significa ser coherente. Yo digo y yo predico y practico lo que estoy predicando. No hay espacio para el cura gatica aquí. Sino que tu integridad se ve reflejada en lo que tú dices y en lo que tú haces. De esa manera nosotros logramos ser luz en medio de nuestros lugares de trabajo. De esa manera nosotros logramos ser demostrar cómo se ve el deber de los empleados con sus empleadores. Cuando eres un buen funcionario, y fíjate en cómo te lo voy a plantear, cuando tú eres un buen funcionario, ¿qué es ser un buen funcionario? Alguien que le pagan por trabajar de 8 a 6, a 5, a una persona que llega a su horario de trabajo, una persona que sin tener una dificultad en la vida, ni enfermedad, ni ningún tipo de cosa, va a su lugar de trabajo, asiste a su trabajo, no anda buscando triquiñuelas ni artimañas para poder tirar licencias truchas, para poder prolongar. Un buen empleado, lo único que está haciendo con eso, con ser un buen funcionario, es glorificar el nombre de Cristo aquí en la tierra. Un buen funcionario glorifica al Señor. Un funcionario que es eficiente, que nos saca la vuelta. Es alguien que glorifica al Señor.
Y claramente, como vemos en muchas historias del Antiguo Testamento, vas a caer en gracia delante de tu jefe. Pero no porque en tu mente está el caer en gracia delante del jefe, sino que tu mente está puesta en agradar a tu jefe supremo, que también es jefe de tu jefe, como lo plantea el apóstol Pablo acá. Cuando sacas la vuelta, esto me gustó mucho, esto lo dice otro pastor que también me gusta mucho cómo escribe, desde Brasil también, se llama Hernández Díaz López. Él dice, cuando tú sacas la vuelta, cuando tú llegas tarde a tu lugar de trabajo, estás traicionando a Cristo. Porque Cristo te dio ese trabajo. Porque Dios te dio ese trabajo. Entonces cuando eres un sacador de vuelta, cuando llegáis tarde, cuando andáis tirando licencias truchas, lo que estás haciendo es traicionar a Cristo. Porque Cristo hizo todo por ti. Y eres lo que eres por causa de Cristo. Porque Cristo te puso en ese lugar de trabajo para hacer la gloria de Él en ese lugar. Entonces imaginen una gloria que llega tarde, que llega atrasada, sistemáticamente. Una gloria que siempre, no sé, te entrega licencias truchas. La gloria de Cristo no es así. Entonces fíjate, me gustó mucho cómo lo pone él. Y por último, dentro de este versículo 5, aquí hay otro autor que dice lo siguiente: si tú tienes problemas en tu trabajo, porque también hacía un poco el alcance práctico, cuando hay problemas en el trabajo, lo más probable es que no sea un problema simplemente económico en tu trabajo, lo más probable es que no sea un problema simplemente de relación en el trabajo, tu problema es espiritual. Tu problema es que no estás dejando la carga de tu trabajo, no estás dejando la injusticia de tu trabajo en las manos del Señor. Estás tratando de hacer justicia por ti, estás tratando de hacer todo por ti, mediante ti, y a Dios lo dejaste de lado. Te transformaste en el trabajo en un ateo práctico. Confiesas con tu boca que Él existe, que Él es, que Él está, pero en tu práctica no estás descansando los problemas laborales que puedas llegar a tener delante del Señor. Porque el Señor, aquí el apóstol Pablo nos está invitando a eso. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto, temor, con integridad de corazón, como a Cristo. Entonces la murmuración en contra del jefe no es algo que engrandezca a Cristo. Y por eso te decía, Pablo no está hablando acá de los abusos en las empresas. Si hay abuso, tienes la libertad de cambiarte de trabajo. Pero cuando tú tienes un jefe, como este jefe que les contaba yo, que me dijo, vos no valís más que eso, ¿qué es lo que hice yo? Picado, empecé a buscar pega en otro lado. Y rápidamente encontré trabajo en otro lugar. ¿Y cómo me sentí yo el día que se me hizo la despedida de la pega en esa agencia? Súper bien, porque mi jefe me decía, no te vayas. Ya, ¿cuánto más querís ganar? Te pago lo que querís. Y yo así, me voy. Estoy ni ahí. Quédate con tu empresa. Orgullo, nada más que eso. Porque llegué al otro lado, fue la peor experiencia de mi vida en la otra empresa. Y después yo quería volver. Era yo el que quería volver, y él nuevamente en su sabiduría me dijo, cuando me vio llegar a la agencia, me vio y me dijo, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Yo no descansé en Cristo de esos problemas, no los descansé en sus manos. Que el apóstol Pablo te está haciendo una invitación a eso. ¿Cuál es tu situación laboral hoy? Contrástala con la Escritura. Contrástala con la Escritura, para que ella te ayude a tomar finalmente buenas decisiones. Un empleado cristiano, versículo 6, fíjense lo que dice el versículo 6. Dice, no lo hagan, ¿qué cosa no va a hacer? Trabajar con respeto, con temor, con integridad. No hagan estas cosas solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. El empleado cristiano no necesita vigilancia. Y saben que esto yo lo vi tan claramente en el concepto que usan en la cárcel, si bien es cierto no hay empleados ahí, pero en la cárcel se trabaja con un sistema que se llama APAC, amando al preso, amarás a Cristo. Y el módulo 6 de la cárcel de Colina 2, como les contaba hace mucho tiempo atrás, la segunda cárcel más peligrosa de Chile, no tiene gendarmes en la puerta. Porque ellos se autorregulan.
Entonces, imagínate si nosotros trasladamos eso al trabajo, donde no necesites un reloj horario para llegar a la hora que tienes que llegar. Independiente a que internamente tú digas, ¿sabes qué? La pega que yo puedo hacer la puedo hacer en 4 horas en el día. Porque hay gente que realmente hace trabajos que no le requieren muchas horas. ¿Sí? O que lo podría hacer desde la casa. Pero a ti te contrataron en un horario. Y cuando Pablo dice acá, no hagan las cosas como que si los estuviesen viendo, nos está invitando a esto. A una autorregulación. Y que es posible en el cristiano. ¿Por qué? Porque tiene un Señor que es supremo y mayor, que es Jesucristo. En este sentido, el apóstol Pablo está llamando la atención a la pereza. No puede existir pereza. No puede existir la posibilidad de que llegues todos los días tardes al trabajo. Porque no todos los días el Transantiago no funciona bien. Hay días que sí funciona. Son pocos, pero funciona. ¿Eh? El metro no todos los días se le corta la luz y no sé cuántas veces habrás matado a tu abuelita, a una tía, para justificar las llegadas tardes a la pega. Acá el apóstol Pablo nos está invitando a eso, que el cristiano no se satisface con el trabajo mal hecho, con las cosas mal hechas. El cristiano se satisface por ver la gloria de Cristo en medio de su lugar de trabajo. Cuando el apóstol Pablo dice eso, no hagan estas cosas solo porque los están viendo. Y en el versículo 7 él dice que sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. Un empleado cristiano en este sentido trabaja siempre de buena fe, no hay deshonestidad. Pueden confiar en Él, o deberían poder confiar en Él. No solamente estamos hablando de temas de recursos, también de secretos de la empresa, también de situaciones complejas dentro del trabajo. Insisto, Dios te puso en ese lugar. Y probablemente tú estás puesto ahí como estuvo puesto Nehemías para ser consejero de jefe. Pero ser un consejero a la luz de las Escrituras. Entonces imagínate cómo vas a llegar a ser consejero si tienes un mal comportamiento y un mal desempeño en tu trabajo. Nehemías jamás podría haber llegado a ser un consejero del rey si hubiese tenido el comportamiento que probablemente tú y yo hemos tenido en el trabajo. Pero él fue siervo y fue un buen siervo. Y se ganó el respeto de su jefe. El cristiano o el empleado cristiano es feliz cuando sirve a Cristo en su trabajo. Fíjense que esta parte termina con un incentivo a la obediencia. Fíjense en el versículo 8. Dice, sabiendo que el Señor, ¿qué dice después? Recompensará. El Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. ¿Han escuchado ustedes la frase que Dios se lo pague? ¿Sí? Tiene un asidero bíblico. Sobre todo para el creyente que sirve desinteresadamente. Porque tú sabes que tu servicio al Señor va a ser recompensado. ¿Cómo? No tenemos idea. No necesariamente va a ser una perlita más en tu corona. ¿Eh? Porque no te olvides que esa corona, llegando allá, la voy a tener que entregar. ¿Sí? Así que no hagas alarde de eso. Pero la palabra de Dios dice de que Él recompensará. El Señor va a recompensar cada una de las cosas que probablemente nadie ha visto que haces en la pega. Pero el Señor sí las ve, porque Él siempre está contigo. Es más, Él te impulsa a hacer el bien. O sea, cualquier cosa buena que tú hayas hecho en la pega, donde el jefe te ve y te dice, buena, ¿sabes qué? Bacán. Y tú estás diciendo, ojalá que venga un bono. No viene nada, no importa. Porque Él va a recompensar tu trabajo. Él lo va a hacer. Y déjame decirte una cosa. Ya eres recompensado por el Señor al tener un trabajo. Ya eres bendito de Dios por tener un lugar donde poder trabajar. Estuve la semana que estuve en Bolivia, toda la semana, compartiendo el departamento con una persona de Venezuela. Y así como les pedí oración por Bolivia, oremos por Venezuela. No hay trabajo, no hay que hacer. Y no hay mayor indignidad para un ser humano que no poder trabajar. Eres un bendito de Dios cuando tienes un trabajo. Y aquí ahora Pablo le habla, ¿a quién? A los patrones, a los empleadores.
Y las palabras del apóstol Pablo a los empleadores son tres cosas a considerar. Y con esto nosotros terminamos esta sección de la Escritura. Fíjense que voy a leer el versículo 9 primero y de ahí lo vamos a desglosar. Primero dice, ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Fíjense que lo primero que hace el apóstol Pablo es plantear un principio de igualdad. Aquí le está hablando al empleador y al amo que es creyente. Ojo con eso. ¿Ah? O sea, tú vas con esto donde tu jefe que no cree en Dios y no te va a pescar ni por si acaso. Pero aquí le está hablando al jefe que es cristiano, que teme al Señor. Y a ese jefe que teme al Señor, Dios le está diciendo, existe un principio de igualdad. Tú eres siervo de Cristo. Y como siervo de Cristo, yo te he dado las capacidades a ti para poder administrar probablemente más dinero que otra persona. Pero esos recursos no son para ti. Para ti, lo que sea suficiente. Y el resto, para poder dar más trabajo. Para poder ayudar a otros. La palabra de Dios dice, el que trabaje con sus manos, que lo haga. Y no dice para acumular, para tener una buena APB, para tener digamos, recursos y poder tener cosas. Dice, el que trabaja con sus manos, que lo haga para ayudar a otro, para bendecir a otro. Hay muchas historias, algunas muy falsas por lo demás, respecto de gente con principios cristianos que ha planteado esto y han sido empresarios exitosos, pero la gente ve el beneficio de ser un empresario exitoso para poder comenzar con estas prácticas. Y ahí aparece, en internet está lleno de esas historias, el dueño, por ejemplo, de la Firestone, ¿ah? Que también decían que vivía con el 10% y él donaba el 90%. ¿Ah? No hay ningún registro en ninguna iglesia que algo así haya ocurrido. Pero sí hay un principio detrás de esto, y es el hecho de que Dios te entregó las riquezas para que tú bendigas a otros. Entonces, eres un empresario, que bien, gloria a Dios por ese trabajo. Pero tú sabes que no es para ti, es para bendecir. Y ojo que cuando yo digo para ti lo suficiente, Dios va a guiar tu corazón. Si tú lo buscas a Él, va a guiar tu corazón para que entiendas qué es lo suficiente. Porque aquí la pregunta que nosotros podemos hacernos es ¿cuánto dinero es suficiente para que sea suficiente? Entonces miramos hacia los ricos y nos enojamos. Pero déjame decirte que el rico no tiene a Cristo en su corazón. Por eso para él nunca es suficiente. Por eso quiere más. Por eso quiere seguir acaparando. Porque para él jamás es suficiente. Más que con odio debiésemos mirar con conmiseración a los ricos. Pero no con una conmiseración decir, pobre de él. Sino que con una conmiseración misional. ¿Cómo, Señor, nosotros podemos cambiar esta situación? ¿Cómo tú puedes revelarte a la gente que tiene la riqueza en este país? Sacándole la corteza al árbol y dejándolo morir. Porque el cristianismo no es un llamado a hacer revolución, sino solamente una revolución moral y espiritual. Ahí nos llama el Señor. Hay una prohibición de amenaza, es súper clara, no sé si la vieron. Dejen de amenazarlos. ¿Cuántos han tenido jefes que son así, que los amenazan con que les van a quitar la pega? Las mujeres sufren mucho más de esto. Por causa de la posibilidad de un embarazo, las mujeres son mucho más pisoteadas en este sentido en este país. Y en otros también. Hay mujeres en que en su contrato dice que no se pueden embarazar. Eso es grave. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo acá al empleador cristiano? No hagas lo mismo que hacen los otros. Deja de amenazar. Trata con bondad, trata con respeto. Trata sin humillación a tu empleado. Y si es malo, tienes no quedarse con la sensación de decir, no, el Señor acá me dice que tengo que ser bueno, entonces no lo voy a echar. No, esa no es la lógica de la Biblia. La lógica de la Biblia es productiva.
Y si tú tienes un elemento improductivo, no hay nada en la Biblia que te diga a ti, no lo eches. Yo, Señor, lo digo. No dice eso en la Biblia. Porque tú tienes que velar también por el bienestar de los otros. Conversaba con un amigo que tiene una empresa pequeña y me decía, de repente estaban todos juntos en una comida y los veía y estaban con las familias, esposas, hijos, y me vino una angustia, me dijo. Una angustia porque veo de que ellos dependen de la buena gestión que yo haga. O sea, me dijo, yo sé, esto es del Señor. Pero los vi a todos ahí, me decía, 60 personas. Y me angustié, me decía. Porque son 60 personas que dependen de que si tú haces bien o mal la pega. Entonces, ojo ahí también, nosotros de repente somos muy críticos con el empresariado. Pero debiésemos estar siempre orando por los empresarios que son cristianos. Por los empresarios que son parte de nuestras comunidades de fe. Bendiciendo sus vidas, la de sus familias. Porque de verdad que es difícil ser un empresario. Porque técnicamente sí, la gente depende de ti. Pero tú dependes del Señor. Entonces, si tienes un mal elemento que te va a echar a perder la producción para todos los demás, existen los finiquitos. Y probablemente va a ser un proceso de aprendizaje para ese empleado que es malo. Y por último, el apóstol Pablo dice, nos da un incentivo también. Ojo aquí, antes de pasar a esa última parte. De repente esto puede sonar, cuando yo hablo de tratar con bondad, con respeto, sin humillación a la gente, puede sonar como a una cuestión así como movimiento social cristiano por los trabajadores. ¿Ya? Y hay algunos que se enojan, ¿ya? Y te tildan de marxistas por ahí. Fíjate que no solamente lo dice Pablo aquí, lo dice también en Colosenses, lo dice en Santiago 5, del 1 al 6, Santiago habla, pero sí, tajantemente respecto de aquellos que incluso engañan a sus trabajadores diciéndole que les van a pagar una cosa y les terminan pagando menos. Hay juicio de Dios para ese tipo de práctica. Entonces, ojo ahí, hay movimientos sociales, hay defensa de los derechos de los trabajadores que no son socialistas, son bíblicos. Y tenemos que aferrarnos a ellos. ¿Ya? Lo mismo para ti si estás siendo pisoteado en tu trabajo. Busca en la Biblia, busca dirección y preséntate delante de tu jefe. Y ahora sí, por último, el incentivo en la última parte del 9. Fíjense que se recuerde que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismo. Jefe, porque esto también apunta a un jefe, no necesariamente tienes que ser empresario. ¿Tienes gente a cargo tuyo? Entonces el Señor te está hablando también a ti. Y el Señor te está diciendo que eres responsable delante de Dios, junto con tu trabajador, junto con la persona que está a tu cargo en el trabajo, porque la Biblia dice en Apocalipsis que delante de Dios se doblará, ¿quién? Toda rodilla, la del empleado y la del jefe, la del empleado y la del trabajador. La rodilla del emprendedor se inclinará delante del Señor. Y ojo que esto no solamente para nosotros. Aquel empleador, aquel jefe, aquel empresario que no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador y que es nefasto y que le hace mal a la sociedad, también va a estar de rodillas delante de Dios, reconociéndolo como el Señor de todas las cosas. Pero para él va a haber condenación, en cuanto que para ti va a haber la bendición de pasar la eternidad junto con Dios. A todos ellos les dice, tengan ustedes en mente esto, Él está soberano por sobre todas las cosas. El Señor está al mando de todas las empresas, el Señor está a cargo de todas las cosas. ¿Cómo se ejecuta la empresa? Va a depender de quién está en el lugar de trabajo, en la jefatura, en la propiedad de esta empresa. Responsables ante Dios, ambos de rodillas delante del Padre, sin olvidarnos jamás, pues eso es lo que apunta el apóstol Pablo acá, tomado de la mano de lo que dice en Filemón, tomado de la mano de lo que dice en Colosenses. ¿Ya? Son cartas muy similares, sobre todo la de Colosenses. Grandes líderes cristianos, o de la Escritura al menos, han sido primero grandes siervos. De repente se toma esto en algunas iglesias como un principio. Dice, si usted quiere llegar a ser el mayor, tiene que ser el menor. Palabras de Jesús.
pero te lo dicen en la mecánica de este mundo, tratando de convencerte de que al servicio, entonces yo después voy a ser el más bacán de todos. La dinámica del reino de los cielos no es así. Porque aquel que sirve no sirve para buscar el puesto mayor. Aquel que sirve, sirve porque en el puesto mayor ya hay uno, que es Cristo. Eso movió el corazón de José para soportar todo lo que soportó. Y cuando a él se encuentra con sus hermanos, él reconoce en Dios el motivo por el cual él fue siervo en este lugar. Él me trajo hasta acá. No fueron ustedes los que me vendieron. El Señor me puso en este lugar. ¿Para qué? Para bendecirlos y para salvar a grande multitud de la hambruna. Trabajador eficiente. Eso fue lo que movió el corazón de Moisés a servir de manera fiel a quienes fueron sus jefes en su vida. Porque él también tenía responsabilidades en Egipto. De otra manera no hubiese sido consciente de una jefatura cuando sirvió después criando ganado. Pero él sirvió, ¿por qué? Porque Dios estaba entronado. Él no buscaba ser de hecho él decía, Señor, ¿por qué yo? ¿Ah? No soy bueno para hablar. Y tú me estás poniendo. Porque él tenía un corazón de siervo. Fue lo que movió el corazón de Josué, de David, de Nehemías. Fue lo que motivó el corazón de Jesucristo. Jesucristo, cuando se quita su atuendo, se coloca la toalla, se arrodilla delante de sus discípulos ahí en el libro de Juan para lavar sus pies. Lo que está haciendo es manifestando todo lo que Pablo dice acá, siendo humilde, manso, sencillo, viendo al otro siempre como uno mejor que yo, porque Dios me da la oportunidad de servir y porque Dios te da la oportunidad de trabajar. Démosle gracias a Dios por el trabajo, démosle gracias a Dios por los jefes. Sea bueno o sea malo, agradécele al Señor, porque si es malo, claramente está trabajando con tu carácter. Pero tú también deja las malas prácticas de este mundo. Pídele perdón al Señor por tus pecados de malas prácticas laborales en tu trabajo. Seas jefe o seas empleado. Basta de sacar la vuelta, basta de llegar atrasado a la pega. El Señor nos llama a ser luz en nuestros trabajos, porque de esa manera nosotros estamos dando toda la gloria a aquel que lo hizo por nosotros, que es Jesucristo. Él se lo merece y tu jefe es beneficiado por eso. Él se lo merece y tu empresa es beneficiada por eso. Él se lo merece y el país es beneficiado por eso. Busquemos al Señor en nuestro trabajo y démosles las gracias a Él, porque es Él el que nos invita a poder ser empleados según el corazón del Señor. Los invito a que podamos orar. Gracias.